Buenos días, buenas tardes ya a estas alturas. Desde luego agradecer la invitación y la oportunidad que se nos brinda de poder conversar un poco sobre un tema que a mí me ha tenido involucrado por bastante tiempo, desde la primera floración del año 72 en Magallanes hasta el día de hoy, no de manera continua, pero los últimos 20 años yo diría que he dedicado casi todo mi tiempo, aparte del administrativo, a temas vinculados con floraciones de algas nocivas y particularmente a Alexandrium catenella. En segundo lugar, yo no cambié el título que me sugirieron, lo dejé porque es desafiante. ¿Qué hemos aprendido? Sí, siempre uno aprende. ¿Y qué nos falta? Siempre nos falta. Ahora, ¿cuánto depende? Depende de varias cosas y que voy a tratar de explicar. La presentación está estructurada en esos tres puntos generales. El comentario final lo dejé en blanco y ya les voy a decir por qué. Pero voy a tratar de decir algunas cosas, voy a intentar comentar algo. Pongámonos de acuerdo. Han habido varias definiciones de floraciones de alga nociva. Estoy de acuerdo con todas. Pero un tema central de la definición que incorporó el panel intergubernamental de la UNESCO, el IPHAB, es que la definición de floración de alga nociva es una definición desde la perspectiva del ser humano. Es una definición convencional, no es una definición científica. Y el tema central de la definición es que los seres humanos las perciban como dañinas o nocivas. Eso es lo central. Todo lo otro en realidad, digamos, ya no es relevante. O sea, todos los otros aspectos están incorporados y que han sido señalados de distinta manera, digamos, por los expositores que me han precedido. Pero lo central es que los seres humanos las perciban como dañinas o nocivas. Y los daños están desde el nivel del ecosistema hasta la salud pública. No voy a entrar en detalles, pero ya se ha señalado. En Chile tenemos todas las toxinas eliminando solamente ciguatera. Todas las otras han sido detectadas en alguna parte del país en algún momento, dependiendo de la oportunidad de contar con el equipamiento pertinente y detectar la toxina o detectar las microalgas. Y este listado puede ser incluso extendido. Yo no tenía más espacio, pero en el fondo tenemos todas las toxinas, paralizantes, diarreica, amnésica, yesotoxinas, pectinotoxinas, ácidos pirácidos y así. Y en la medida que uno tiene mejor equipamiento, hay más gente trabajando, va a seguir detectando más toxinas y más microalgas. Eso es algo que uno debiera esperar, y porque muchas en realidad no la hemos visto, porque no teníamos los medios o no estábamos tan preocupados de ello. Un ejemplo son las carenias. Desde el Golfo de Penas hacia el sur, aparentemente las carenias son muchísimo más importantes de lo que nosotros suponíamos tiempo atrás. No mucho tiempo atrás, digamos, desde que se conocen las carenias y los asadinium también. Los asadinium son realmente microalgas que requieren un enfoque particular como para saber exactamente cuántos asadinium tenemos a lo largo de la costa de Chile y qué asaspiráceos están vinculados. Yo escuché una presentación a Ben Kroc que hablaba de a lo menos 20 distintos tipos de asaspiráceos. Entonces, de tal manera que hay todo un desafío y en términos de las microalgas, una cosa bastante básica. ¿Con qué microalgas estamos tratando? ¿Cuáles son nocivas? Y el tipo de toxinas que están vinculadas. No perdiendo de vista que hay muchas microalgas que no producen toxinas, pero producen efectos adversos, como por ejemplo Ketoceros convolutus, Leptocilindros mínimos, que más bien por la morfología generan efectos adversos sobre peces. Una visión solamente general que es posible a partir de la información que nosotros disponemos a partir del 2006, con monitoreos constantes, permanentes, hoy día son 230 sitios fijos de muestreos repartidos desde el seno de Roncaví hasta el canal Beagle, hasta el sur, hasta la isla Mariotti. Y si nos referimos, por ejemplo, a Alexandrium oestenfeldi, que está asociado a 3 toxinas, en Chile al menos 2 seguras, que produce paralizante y gimnodiminas, pero es muy probable que también produzca espirólidos porque se han detectado. La región con mayores complejidades es en la región de Aysén,
En el eje de las Y están los meses, digamos, desde enero a diciembre, y luego el espacio en blanco refleja el sector del Golfo de Penas, donde disponemos información, y en el mes de agosto, en el mes de noviembre, digamos, terminando el invierno, y en la región de Aysén, y particularmente al sur del Golfo de Penas, o sea, en el sector de Tortel, hay una presencia más alta de esta microalga. Aysén es la región que la lleva en este sentido, no solo con esta microalga. Pero ahora no responde. Se quedó pegado. ¿Está o no? No, ahí está diciendo algo. Ah, espérate. Está reiniciando. No me asuste. Se asustó. Algo Que es muy pesado, ¿no? Ahí sí. Ahí sí. Bueno, si vuelve a aparecer, ya sabemos. En el caso de las dinofisis, lo que estamos viendo los meses de verano en el estuario Reloncaví, fundamentalmente, toda la zona norte, lo que nosotros llamamos Chiloé Norte, también un poco en los meses de diciembre, fines de primavera, comienzo de verano, Aysén nuevamente, digamos, en todos los meses de verano y en todos los meses de primavera, repartido con bastante intensidad, pero fundamentalmente en el sector geográfico en el que ha trabajado Patricio, digamos, Canal Yacaf, Fiordo Puyuhuapi, pero también en el Fiordo Aysén. Un poco al sur en Tortel y en Magallanes, chispazos durante ciertos periodos del año, en otoño, pero mucho menos abundante. En el caso de dinofisia acuta, absolutamente coincidente con lo que decía Patricio, o sea, es la región de Aysén en donde uno la detecta con mayor intensidad y llama la atención que no se detecta, por ejemplo, en el estuario Reloncaví. La primera floración descrita para Chile de una microalga nociva es Dinophysis acuta en el estuario Reloncaví, en Cochamó. Y sin embargo, hoy día no es importante, no se detecta y yo no dudo que la identificación de esa microalga sea incorrecta, de tal manera que uno está frente a un ambiente realmente cambiante. Protoceratium reticulatum, esta microalga está asociada a las yesotoxinas y nuevamente está presente en Aysén en los meses de verano. Y hay un pequeño pulso en primavera, comenzando el verano. Pero es poco importante en Magallanes, poco importante en la región de los lagos. Los complejos de las Pseudoniscia australis, de nuevo a Aysén, al norte del Golfo de Penas, en los meses de verano hasta comienzos de otoño, y en Magallanes en ciertos periodos, digamos en primavera o a fines de verano, en ciertos sectores. En este caso se ve más importante hacia el extremo sur, digamos, esos Canal Beagle. Y el otro complejo de la Pseudoniscia pseudodelicatísima, en que nuevamente en Aysén, desde el verano hasta el otoño, en que es muchísimo más importante, un foco en la zona media, en Chiloé Medio, en la región de los lagos. En cambio, en Magallanes es muy poco importante. De manera que, como síntesis de esto, la región de Aysén es la que presenta la mayor diversidad de microalgas nocivas, al menos las que nosotros estamos siguiendo, y que se presentan en distintos sectores y en muchas oportunidades, ocupando distintos espacios de la columna de agua, pero están presentes, pueden haber floraciones de catenela y de Dinophysis acuta perfectamente, por ejemplo, en el Puyuhuapi. Cuando entramos a comparar la distribución de las toxinas en este mismo sector geográfico, en la parte superior están las toxinas paralizantes, en la parte media las toxinas lipofílicas, y en la parte inferior, digamos, la toxina amnésica. La inferior está hecha por cromatografía líquida, en cambio las otras dos con bioensayo, y por eso en el centro son toxinas lipofílicas, porque el bioensayo ratón no es específico, de tal manera que uno está evaluando ahí pectenotoxina, yesotoxina y diarreico propiamente tal. Y uno ve que Aysén la tiene a lo largo de todo el año, particularmente en verano y en primavera, pero se prolonga a lo largo de todo el año. En el sector al sur del Golfo de Penas
en el sector de Tortel es importante y hay un continuo, digamos, desde el punto de vista geográfico o oceanográfico hacia el sur en los meses de septiembre hasta diciembre en toda la región de Magallanes. Y lo mismo ocurre, digamos, en los primeros meses del año, en donde las toxinas lipofílicas son detectadas con mucho mayor intensidad. Un trabajo reciente de Gemita Pizarro muestra que hay una tendencia a un mayor incremento de dinofisis y detección de toxinas lipofílicas hacia el extremo sur de los fiordos, o sea, hacia la región de Magallanes. Y en el caso del amnésico, nuestra estrategia de muestreo no es lo suficientemente fina, de tal manera que hay un problema de resolución, pero nuevamente Aysén muestra, digamos, ciertos pulsos en determinados periodos, digamos, en otoño o en el comienzo de la primavera, en donde uno puede detectar por cromatografía líquida la presencia de esta toxina, digamos, en mariscos. Entremos a Catenela, donde hay más información, mayor dedicación, alguien lo dijo, y las razones son obvias, digamos, desde los 70 hasta mediados de los 90 hay del orden de 35 casos fatales, la mayoría en Magallanes, 23 casos en Magallanes, y hoy día, digamos, la información, los puntos rojos no es otra cosa que distribución, no está mostrando nada más que eso, distribución. Hoy día nosotros podemos decir con certidumbre que Alexandro Catenela está desde Bahía Yico, aquí en esta región, hasta Magallanes, poniendo como énfasis que nunca ha estado en condición de floración entre la región del Biobío y la región de los ríos. Está presente, uno la puede detectar. El detectarla en esta región significa ver 2 o 3 ejemplares en la columna de agua y por PCR probablemente uno la puede detectar también, pero hoy día no es un taxón que sea abundante dentro del ensamble del fitoplancton. Es muy rara. Y desde la región de los lagos hacia el sur es muchísimo más frecuente, particularmente desde Aysén hacia el sur. En Magallanes, en los primeros años, fue una microalga esporádica, 72, 83, 86, vinculada con eventos muy fuertes. Y desde el 91 en adelante, de manera recurrente, todos los años hay floraciones en primavera, verano y a veces también en otoño. Hoy día la información para la región de los lagos es 2002, 2006, 2009, 2016, 2018, que son los eventos que se conocen en tiempos recientes y sigue siendo esporádico. Y estos eventos fundamentalmente afectan el extremo sureste de la región de Chiloé, del mar interior de Chiloé. Y luego presentaré algunas evidencias que la responsabilidad es mía. La hipótesis es que en realidad en la región de los lagos no se originan floraciones de Alexandrium catenella. Sería más bien por procesos advectivos que uno podría explicar la distribución y abundancia de la microalga en esa región. Sin embargo, ¿me quieren? Ya. En tiempos se mencionó los quistes catenella en el sur de Chiloé han estado hace mucho tiempo, al menos de 1930 a 1900. O sea, catenella no es nuevo en los fiordos. Y en el sur hay evidencia circunstancial de historiadores de grupos de llamanas que fallecieron por consumo de mariscos, que todo el grupo familiar fallece con sintomatología típica por consumo de mariscos igual. La distribución de las toxinas y de la microalga son coincidentes y nuevamente se muestra Aysén, digamos, como el tema relevante. Y hay ciertos sectores en donde uno puede ir con una altísima probabilidad que siempre va a detectar la microalga y la toxina como lo que está identificado hoy como núcleo de toxicidad en el extremo norte de Magallanes. El 2016, ¿qué ocurre en el 2016? La floración efectivamente se inicia en la región de los lagos, en la región de Aysén. Y luego de algunos meses, la floración ingresa por el canal de Chacao, cosa que no es habitual y corresponde a un periodo excepcional que ocurrió durante ese año y que nosotros intentamos explicar de la siguiente manera. El centro de altas presiones del Pacífico es clave para todo lo que yo voy a explicar más adelante. Y en los eventos niños intensos, como el 2015-16 y muy probablemente el 97-98, este centro se ubica muy al sur y permanece estacionario por mucho tiempo, impidiendo el ingreso de frentes de mal tiempo. Por lo tanto, hay periodos
columnas de agua muchísimo más estables, mayor insolación, cambian los vientos sustancialmente. Nosotros hemos prestado esta imagen y usted ven que en el año 2016, digamos, los vientos fueron muy poco intensos y la irradiación solar fue altísima, que es el punto rojo que ustedes están viendo. Por tanto, hubo condiciones muy particulares y eso lo tomamos de Garreau. Y esto se reflejó, por ejemplo, nada más que como un ejemplo, la temperatura superficial, estamos hablando de los primeros 5 metros de agua, en algunos sectores fue 4 grados más alto o al menos 2 grados más alto. De tal manera de que la cantidad de energía que estaba llegando, digamos, a la masa de agua era muchísimo más alta y eso se reflejó desde luego en la temperatura. Durante los periodos en que el centro de altas presiones se desplaza hacia el sur, incrementa la frecuencia de vientos del sur. No son vientos intensos, pero sí son muy persistentes y eso nos permite entender a nosotros procesos, nuevamente ocurrió lo mismo. Ahí se fue. Nos permite entender procesos de surgencia que ocurren en el Océano Pacífico y que también de alguna manera nos permite entender la distribución de la microalga hacia el Pacífico y luego por procesos advectivos nosotros pudimos detectarla hasta la región de los ríos, en la localidad de Mewin. En imágenes satelitales está perfectamente reflejado, digamos, las temperaturas superficiales que están de alguna manera asociadas a procesos de surgencia y la abundancia de clorofila en la parte inferior en el Océano Pacífico en ese momento, digamos. Estamos hablando de entre enero y abril del 2016. La hipótesis nuestra es que lo que ocurrió, lo que yo señalaba, el centro de altas presiones se desplaza hacia el sur, ocurre la surgencia costera asociada a una alta productividad. Luego de la relajación de la surgencia ocurre la sucesión fitoplanctónica. Ahí nos colgamos al mandala Margalef que mostró Jorge. Y en la fase final de la sucesión fitoplanctónica ocurrió la floración en el Océano Pacífico de Alexandrium catenella, que es en la fase final de la sucesión fitoplanctónica y en el periodo en que debieran estar más bajos los nutrientes. Muchos datos que se dispone hoy nos permiten explicar eso. Y para ir a una situación puntual, en el extremo sur de Chiloé, en el 2006 nosotros detectamos que en un lapso muy breve, en una semana, entre 5 y 7 días, la abundancia de catenella ha incrementado de una manera que nosotros no la podíamos explicar por simple bipartición. O sea, tenían que haber procesos físicos de transporte de microalgas y uno suponía que era desde Aysén, pero no teníamos cómo demostrarlo. Y afortunadamente en ese sentido la acuicultura nos ha permitido a nosotros disponer de una herramienta que son la modelación hidrodinámica y a partir de la modelación hidrodinámica hay dos cosas. Estamos intentando entender la distribución y abundancia de la microalga, particularmente en Puyuhuapi, pero para este tipo de eventos para nosotros es particularmente importante usar esta información para poder entender y poder advertir a la autoridad dónde se va a distribuir la microalga. Y aquí, en este caso, nosotros podemos señalar varias cosas. Las fuentes de origen están en el Puyuhuapi, en el Yacaf, y en el extremo norte, en el sector de Melinca. Y hay varias cosas que uno puede destacar acá. Primero, que hay muy pocas células que llegan acá arriba. O sea, desertores, eso es una barrera muy fuerte. En segundo lugar, la costa continental, la provincia de Palena, virtualmente no es tocada por la floración y eso es coincidente con la destrucción de la toxina de la microalga. En cuarto lugar, hay una fracción que salen de acá al extremo norte que puede ir al Pacífico. Hay un sector del canal del Yacaf que puede llegar al sur de Chiloé. Y esta isla Tranqui también sirve de barrera importante. Por tanto, la información hoy día a nosotros nos permite decir que la ubicación del centro de altas presiones y la persistencia de vientos del sur, de alguna manera, nosotros nos permiten explicar lo que el 2006 ya lo estábamos viendo y hoy disponemos de una herramienta que nos hace posible, por un lado, tener una herramienta de utilidad práctica, pero por otro lado tener una mejor comprensión
no solo de lo que está ocurriendo dentro del sistema de fiordos, sino que también respecto de la distribución de la microalga en el sur. En los periodos no niños o no cercanos a niños, la base de datos histórica nuestra nos indica que los vientos preferentemente son vientos del oeste. Y solo durante cuando el centro de altas presiones se desplaza hacia el sur, que no necesariamente está vinculado a niños, siempre se está moviendo. Y hay periodos en el que nosotros, por ejemplo, el 2018, es eso lo que nosotros pudimos ver, una mayor frecuencia de vientos del sur y que de alguna manera aumenta la conectividad entre el extremo norte de Aysén y el sureste de Chiloé. Y en este año eso no ha ocurrido simplemente porque el centro de altas presiones fue más difuso y entre Pascua y Año Nuevo, afortunadamente, ingresó un frente de mal tiempo y rompió las condiciones como para que tuviéramos una floración intensa como el año anterior. Y también nos permite entender cómo ocurre, cómo se distribuyen, digamos, las microalgas pueden salir, esto es en Aysén, cómo pueden salir hacia el Pacífico cuando uno hace una simulación interna. E incluso cuando uno trabaja con varios puntos, incluso incluyendo en el Pacífico, pero con condiciones de calma, virtualmente con muy poco viento, uno finalmente puede ver en estos ejercicios de que las microalgas tienden a quedar en torno al punto de origen y por lo tanto el viento es el factor más importante que nos permite a nosotros intentar comprender la distribución de abundancia de Alexandrium catenella. Y desde luego las toxinas, digamos, por la vinculación que hay como entre la microalga y la toxina a los mariscos. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, investigación científica, todo el mundo lo ha dicho, mejor comprensión y acciones operacionales. Dentro de las acciones operacionales están los monitoreos, y está la educación y todo lo que señaló Jorge. Y las razones no las voy a leer para que no me rete después aquí Ricardo. Pero hay una serie de razones por las cuales hay que hacer acciones operacionales. La única manera hoy día, ya que no tenemos herramientas de predicción, es fortalecer la prevención. Y la prevención tiene como condición el poder disponer de información confiable y oportuna para que la autoridad adopte las medidas pertinentes, particularmente en el caso de la salud pública, la autoridad de salud que pueda abrir o cerrar áreas o generar, digamos, las orientaciones que sean clave. Y un elemento que no es central y que en Chile no está bien desarrollado son conductas responsables de las personas. O sea, nosotros tenemos una proporción muy alta de la comunidad que no cree en la autoridad, no cree en los resultados, no cree absolutamente en nada y simplemente se desenvuelve y se inserta en la sociedad con conductas muy caóticas que hacen muy difícil el poder orientar y proteger la salud pública o mitigar los impactos sobre las actividades. Ahora, investigación necesaria. Una opción es desarrollar habilidades predictivas y gastar un esfuerzo importante, pero cuando estamos hablando de desarrollar habilidades predictivas, estamos hablando de habilidades predictivas ¿para qué? Porque es muy distinto trabajar con Tinofisis que trabajar con Pseudochatonella. Y eso es muy distinto de trabajar con los Alexandrium. Y dentro de los Alexandrium, floraciones de Ostenfeldi o floraciones de Catenella son totalmente diferentes. Por tanto, el mensaje es: sí es necesario caminar hacia el desarrollo de habilidades predictivas, pero teniendo presente qué tipo de floraciones intentamos comprender mejor y poder pronosticarlas. Normalmente todos los discursos dicen: no, estoy estudiando floraciones de algas nocivas, pero no estamos diciendo qué tipo de cosas. Y nosotros incluso estamos vinculados con estudios que tienen ese tipo de debilidad en el título. Desarrollar habilidades para mitigar floraciones. Obviamente que se requieren herramientas para poder mitigar los impactos, sobre todo sobre actividades productivas. Ahora, va a depender qué tipo de floraciones. Muy distinto una floración de Pseudochatonella, de Heterosigma o de un Alexandrium. Por lo tanto, las herramientas pueden que sean distintas o que te tengan que manejar o aplicar de una manera diferente. El controlarlas en el ambiente, estamos bastante distantes, pero no deja de ser un desafío, digamos. Es un desafío el tratar de entender cómo se distribuyen, por qué se originan y de qué manera yo podría controlarlas en el ambiente. Un tremendo desafío, antídotos para las toxinas, porque una persona intoxicada con cualquiera de estas toxinas, amnésico, diarreico o paralizante, lo que hace el equipo de salud es simplemente un tratamiento sintomático, o sea,
atiende los síntomas y trata de mantener la persona lo más compensada posible. Pero no hay antídoto para las toxinas. Habilidades para eliminar las toxinas de los mariscos, desde luego. O sea, ojalá pudiéramos un marisco tóxico, tomarlo, aplicar tecnología y tenerlo disponible para el mercado a un precio razonable. O sea, algunas cosas se pueden hacer, pero sale más caro el producto que el valor que tiene efectivamente en el mercado. El desarrollo de uso alternativo de toxinas también es importante. Algo señaló Alison hace un momento. Néstor Lago está haciendo algunas cosas con paralizantes. Yo de manera explícita no coloqué el desarrollar habilidades para poder reemplazar todo lo que son bioensayos, porque hacia allá va la tendencia mundial. Y si nosotros no estamos embarcados en esos desafíos, obviamente que vamos a llegar tarde y después son los mercados los que nos imponen condiciones. Particularmente en el mercado de la Comunidad Europea, cuando supriman los ratones como una herramienta para evaluar como bioensayo, nosotros vamos a llegar tarde y nos va a costar mucho acomodarnos con un impacto económico de magnitud. Desde el punto de vista de una mirada personal, o sea, los estudios oceanográficos son claves para entender la distribución de abundancia y desde luego hoy día nos damos cuenta de que el poder incorporar, digamos, una mirada como lo señalaba Fabián hace un momento, o sea, no solo los procesos que están ocurriendo en la columna de agua, digamos, el acoplamiento océano-atmósfera es clave, particularmente para las floraciones en el sistema de fiordos. La modelación es algo que hay que incorporar, pero entendiendo que la modelación no es un fin, sino que es una herramienta que puede servir para comprender o entender mejor la distribución y abundancia, y por otro lado como herramienta. Y desde luego el mantener de manera paralela estudios de... si uno quiere modelar, requiere buena información de tasas de predación, tasas del efecto del parasitismo sobre determinado tipo de microalga, tasas de respuesta a distintas variables ambientales y químicas. Por allí hay todo un tremendo desafío y yo no lo he señalado, pero hay varios trabajos que muestran que Alexandrum catenella, por ejemplo, tiene una diversidad genética gigantesca y responde a distintas condiciones y en distintos espacios geográficos de una manera muy eficiente, no obstante que dentro del ensamble de microalgas es bien poco importante, es menos del 3% del total de las microalgas que uno pueda identificar. Finalmente, digamos, la incorporación del estudio de los perfiles toxicológicos es clave, o sea, no basta con tener las herramientas, no basta disponer de espectrometría de masa, sino que también meterse un poco y no solo tener las habilidades para detectar aquellas que la norma dice que hay que cautelar. Hay que mirar más allá. Solamente en paralizantes son del orden de 50 o más compuestos distintos. En el caso de los aspirácidos, más de 20 compuestos distintos. El enfoque multidisciplinario a lo menos, y desde lo molecular hasta el nivel de ecosistema, y desde luego usando herramientas, ojalá sensoriamiento remoto, pero respetando todo lo que se ha señalado. Por ejemplo, la imagen satelital es una herramienta potente, pero porque esté rojo en la imagen no quiere decir que ahí haya una floración, normalmente es clorofila. Entonces, hay que ajustar también una parte importante de la educación de la comunidad para que se entienda cómo van estas herramientas acopladas. Y cuando digo la comunidad, me estoy refiriendo también, digamos, a quienes toman decisiones para orientar recursos para hacer este tipo de problemas. Ahora, el sistema o los sistemas de la corriente de Humboldt y el sistema estuarino, desde el punto de vista oceanográfico, desde el punto de vista climático, son tan distintos que no hay que perder de vista que lo que uno está viendo, por ejemplo, en la región de la Araucanía, lo más probable es que no tenga nada que ver con lo que esté ocurriendo en la región de Magallanes o en el sistema de fiordos. Las preguntas son distintas, el propio efecto de lo que se llama el cambio climático es muy distinto a los fiordos de lo que esté ocurriendo en el sistema de fiordos. Eso no hay que perderlo de vista y mantenerlo presente cuando se hagan las preguntas y se intenten interconectar ambos sistemas, porque existe obviamente teleconexión en muchos procesos. Y comentarios finales. Mis comentarios finales están fundamentalmente orientados hacia lo que yo llamo la madurez de quienes toman decisiones para orientar recursos financieros para el estudio de las floraciones de algas nocivas.
el grueso de los recursos que el Estado de Chile ha puesto a disposición del estudio de este tipo de eventos es para acciones operacionales, por un tema operativo práctico, que ustedes se dan cuenta por qué, muy poco para ciencia, y cada vez que se ha destinado recursos, siempre son fondos que están orientados con una aplicabilidad muy alta. Y cuando el nivel de conocimiento no es lo suficientemente fuerte, obviamente que en 2 años o en 3 años, que son los estudios FONDEF y los estudios INNOVA, no pueden dar cuenta de lo que se compromete. Por lo tanto, allí hay una falla en la madurez de nuestros sistemas como para asignar recursos en la cantidad que sea suficiente y con la continuidad que es necesaria como para poder comprender este tipo de eventos o fenómenos y, por otro lado, poder desarrollar la tecnología que está vinculada a ese conocimiento. Hoy día tenemos un desfase muy grande y tenemos, cada vez que hay eventos aparece una llamada FONDEF. Ustedes pueden seguir la historia, el 2002, el 2006, un año después aparecen estos llamados con más o menos dinero y asignando recursos para 4 o 5 estudios que finalmente, si uno hace un análisis histórico, no estoy diciendo que no se haya hecho nada, se trabajó en todos estos estudios, pero no se logró, digamos, un efecto cohesionado e integrado de los distintos componentes. Y aquí se arrancó. Se fue. Era la última. Sí. Reitero mis agradecimientos y ya se me pasaron los 5 minutos, así que mis disculpas.